cortar o seré cortado. Cortar o seré cortado. Y vamos a ir a la palabra. Voy a leer algunos textos de la Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Vamos a leer primeramente Éxodo 17, del 8 al 16. ¿Cómo estamos con la proyección hoy? ¿Excelente? Muy bien. Buen trabajo. Dice la palabra, lo leemos juntos. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek, mientras yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en sus manos, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba su mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara. Luego se pararon uno en cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi o Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Muy bien. ¿Conocía esta historia? Gloria a Dios. ¿Sabe que esta historia es muy cercano al tiempo donde el pueblo de Israel cruzó? ¿Recuerda cuando estaban escapando de Egipto, de Faraón, y no había salida? Y vieron la mano del Señor abriendo las aguas. Y dice la palabra que cruzaron con el suelo seco. Y las paredes eran las aguas, del lado izquierdo, del lado derecho. El Señor abrió el mar. Ellos cruzaron. Y cuando el ejército de Faraón venía a perseguirlos, el Señor dice que hizo volver las aguas y destruyó al pueblo de Egipto. Qué milagro del Señor, ¿verdad? El Señor librando a su pueblo. Apenas, hermanos, apenas ellos salen, el Señor les da el maná. El Señor hace brotar agua de las piedras. Comenzaron a ver milagros de Dios. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que el pueblo, después de haber atravesado el Mar Rojo, estaba cansado y fatigado. Diga conmigo, cansado y fatigado. Estaban cansados, hermano. Había sido un camino largo. Habían sido perseguidos. Y en ese momento, ellos cruzan por un lugar donde estaban los amalecitas, apenas salidos de Egipto. Y los amalecitas, ¿saben qué hicieron? Atacaron al pueblo de Israel. Atacaron. ¿Pero de qué manera atacaron? Dice la palabra que atacaron por la espalda. Atacaron a los que estaban cansados y débiles, porque habían hecho un trabajo arduo, habían escapado de Faraón. Los amalecitas se habían aprovechado del cansancio
de los hijos de Israel. Pero ¿qué termina sucediendo aquí? El pueblo vence. El pueblo vence cuando Moisés dice que sube y sus brazos son levantados y sostenidos en alto. El pueblo venció. El pueblo venció. Pero hay algo que el Señor declara, y quiero que volvamos al versículo 16. Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué significa de generación en generación? Por siempre. ¿Y sabe qué, iglesia? Hasta el día de hoy estamos en guerra con el espíritu de Amalec. El Señor dijo de generación en generación. Ahora, ¿de qué se trata ese espíritu de Amalec? Vamos a seguir en la palabra. El Señor nos va a revelar en esta mañana de qué manera yo tengo que vencer y tengo que estar atento al espíritu de Amalec. Recuérdeme, por favor, ¿a quién atacaron los amalecitas? A los que estaban cansados y débiles. Muy bien. Cuando Josué derrotó, Josué y Moisés levantaron en ese lugar un altar que se llamó Jehová Nissi. El Señor es mi estandarte. La palabra estandarte significa el Señor es mi bandera, mi escudo, mi protector, el que lucha mis batallas. Amén. Ese es el significado de Jehová Nissi. Y debe serlo en cada batalla que tengamos en esta vida, hermanos. ¿Cuántos vinieron el día miércoles? Sé que hay algunos que no están, que también vinieron. Hubo un buen grupo de hermanos. Pero el miércoles nos habló. Les pido, iglesia, el que no haya escuchado la palabra, no lo busque en YouTube. La del miércoles búsquenla en WhatsApp, por favor, en el grupo de WhatsApp, y escúchela porque está unida a esta palabra. Es muy importante que usted pueda escuchar también esa palabra. Pero justamente el Señor nos habló el miércoles de la importancia de estar fortalecidos. El propósito del enemigo para con tu vida, ¿cuál es? El propósito de Satanás: robar, matar y destruir. Y el Señor el miércoles nos habló de la fuerza que podemos recibir de parte de Él para que el propósito no sea cortado en nuestra vida. ¿Cuántos anhelan cumplir el propósito que el Señor tiene con su vida aquí? Lo anhelamos. El enemigo está ensañado. Este espíritu de Amalec que el Señor nos declara aquí en la palabra, que va a perdurar de generación en generación, va a ser una batalla de generación en generación. Debemos estar atentos, pero ¿sabes qué? Podemos vencerlo. El Señor nos va a hablar en esta mañana de qué manera podemos vencer. Primero, estando fortalecidos. Escuche la palabra del miércoles, no se lo voy a decir ahora. Escuche la palabra del miércoles, por favor. Aquí el mismo Dios nos declara de generación en generación. Vamos un poquito más profundo en esta historia. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 25, 17 al 19. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Acá da más detalles la palabra. Versículo 18. Te atacaron cuando estabas, ¿qué dice? Cansado y agotado. E hirieron de muerte, ¿a quién? A los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, ¿qué dice? Destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. Nunca lo olvides. El Señor nos marca aquí: nunca lo olvides. No debemos, hermanos, subestimar. Yo creo que aquí el Señor nos está hablando que no debemos subestimar esto. Nunca lo olvides. Tenemos un Dios
que se anticipa a las obras del enemigo. Amén. Él es más fuerte. Él es más fuerte. Él es omnipotente. Los pensamientos de Dios son más altos no solo que los nuestros, sino más altos que los del enemigo también. En el nombre de Jesús. Tenemos un Dios que se anticipa a las obras del enemigo y nos advierte por nuestro bien. Nos advierte. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor nos dice, tengan cuidado? Aquí nos dice el Señor, no te olvides, pero hay una ordenanza que el Señor nos deja. El Señor nos está declarando todo el tiempo, debo estar atento al espíritu de Amalek. Pero hay una ordenanza que el Señor nos deja aquí. Te pido que la tomes para tu vida. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra como preciada posesión, ¿qué dice? Destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. Destruirás. El Señor nos está mandando a la iglesia, el Señor nos está mandando a cada uno de ustedes a destruir el espíritu de Amalek. ¿Sabía usted que puede destruir al espíritu de Amalek que se levanta en contra de su vida? La iglesia en conjunto, cuando nos levantamos unánimes, podemos destruir y borrar la memoria de la faz de la tierra. ¿Sabía? Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? ¿De qué manera podemos lograrlo? 2 mandatos que nos dejó aquí el Señor en este pasaje. Primero, los destruirás. Y segundo, borrarás su memoria de la faz de la tierra. ¿Sabe que en la Reina Valera este pasaje bíblico de Deuteronomio dice, atacó por la retaguardia? ¿Sabe qué significa la retaguardia? Por la espalda, con la guardia baja. Con la guardia baja. Y debemos estar atentos, hermanos. Debemos estar velando. Debemos estar fortalecidos. ¿Sabe que luego suele suceder, ¿no? Que luego de obtener una gran victoria, solemos bajar la guardia? Dígame si no es así. Como que nos relajamos. Quizá vencemos áreas en nuestra vida. El Señor te da la victoria en un área de tu vida que estabas luchando, que estabas peleando por años. Ves la victoria y bajamos los brazos. Dijimos, ya está, la victoria, ya la tenemos. ¿El Señor le había dado victoria saliendo de Egipto? Sí. ¿Escapando del faraón? Sí. Pero bajaron la guardia. Bajaron la guardia, no permanecieron fuertes. Y siempre sucede, iglesia, que luego de una gran victoria no debemos bajar la guardia. Siempre pensamos que ya hemos vencido, pero a pesar de ganar las batallas, nunca debemos bajar las armas, nunca debemos bajar la guardia, nunca debemos dejar de orar, nunca debemos dejar de buscar al Señor. No nos relajemos en la oración. Es muy importante, iglesia, fortalecernos día a día cuando estemos en luchas, pero también cuando estemos en guerra espiritual o cuando nuestros ojos estén viendo la victoria. No dejemos de luchar, no dejemos de fortalecernos en el Señor. Amén. No solamente cuando estemos mal, no solamente cuando estemos derrotados o luchando, o cuando nos sentimos en el desierto, nos levantemos con la espada a luchar. La espada tiene que estar en nuestra mano todo el tiempo. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? Hace tiempo predicamos también y el Señor nos da un ejemplo maravilloso en la palabra. Cuando Nehemías con el ejército construían las murallas que habían sido derrumbadas, que habían sido destruidas. Con una mano trabajaban, con una mano colocaban los ladrillos, las rocas, la mezcla, y la otra tenía la espada. No se relajaban, porque ahí también había un espíritu que los quería debilitar. Pero ¿saben por qué vencieron? ¿Saben por qué vencieron? Porque no soltaron la espada.
Vencieron porque estaban velando día y noche en el nombre de Jesús. Ese es el ejemplo que debemos tomar como hijos de Dios, hermanos. El miércoles el Señor nos habló de que Él puede fortalecernos y puede darnos fuerzas sobrenaturales. Fuerzas sobrenaturales. Y esas fuerzas sobrenaturales que recibimos del Señor, dice David aquí en Salmos: tú fortaleces mi vida, me fortaleces como el búfalo. El búfalo tiene unas fuerzas sobrenaturales, pero ¿cómo las consigue? Dice que tiene una fuerza de doble tracción, que cuando no puede con la primera fuerza, hay una segunda fuerza que se activa y que es más fuerte que la primera, que cuando se activa nada lo detiene, que no le impide subir ni las colinas más elevadas, más empinadas. Ahora, esa primera fuerza son las nuestras. Las segundas, las más poderosas, son las de nuestro Dios, el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo lo consigue el búfalo? Cuando dobla las rodillas. Cuando dobla sus rodillas, recibe una fuerza extra, una fuerza mayor que no lo detiene, y sube hasta poder llegar a la cima. Amén. Ya le anticipé un poquito lo del miércoles para los que no le escucharon. Esas son las fuerzas que el Señor nos da. Fuerza que ni siquiera el enemigo puede detenernos, ni siquiera el enemigo puede vencernos, porque son de nuestro Padre Celestial. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es fuerte y las fuerzas de Dios ya están dentro de nosotros. Simplemente deben ser activadas con nuestras rodillas dobladas en el nombre de Jesús. Iglesia, muchas veces cuando nos determinamos a salir de Egipto, ¿cuántos han salido de Egipto aquí? Hemos salido. Egipto representa el mundo, la vieja vida, la vieja pasada, la vieja pasada, ¿no? La vida pasada. Un chiste ahí tenemos para la vida, la vieja vida, la vida pasada. Amén. Pero muchas veces podemos declarar con nuestra boca que ya la vida pasada ya fue. Aquí las cosas son hechas nuevas, dice el Señor, pero a veces en nuestros pensamientos queda algo de esa vieja vida. O no queremos, muchas veces, o no queremos soltar, o hay algo de la vieja vida, hay algo de Egipto que todavía nos agrada y no lo queremos soltar. El enemigo no quiere perderte. El enemigo no quiere perder lo que era suyo. Éramos de Él. Éramos un trofeo de Él. Ahora somos de Cristo. Amén. Pero hay algo que el Señor nos advierte en esta mañana, que si hay algo de Egipto, aún en un pensamiento pequeño de la vieja vida, debemos tener mucho cuidado. Acompáñame por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Sigo leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel 15, versículos 2 y 4. Vemos aquí que los años pasaron. Pasó el tiempo de aquella batalla que Moisés y Josué tuvieron con Amalek. Y recuerdan lo que dijo el Señor: esta batalla quedará de generación en generación. Unas generaciones más adelante, declara el Señor aquí: esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Diga conmigo: el Señor todavía estaba con la sangre en el ojo. Estaba con la sangre en el ojo. Todavía el Señor dijo: esta guerra irá
para siempre. Esta guerra no la soltaré. Y el Señor se acuerda del dolor. El Señor se recuerda de la muerte de aquellos inocentes que eran sus hijos. El Señor se duele cuando pierde un hijo. Amén. Así como el dolor de un padre por perder un hijo. No sé si alguien aquí lo ha experimentado, pero debe ser un dolor insoportable. El Señor se duele cuando nos pierde. Cuando nos volvemos a Egipto, el Señor se duele. El Señor se duele por aquellos que mueren sin Él, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, y se van a una eternidad sin Él. Él se duele. Y dice aquí nuevamente: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. El Señor recuerda ese día. Y hay un mandamiento aquí. En este momento fue dado al rey Saúl, pero quiero que lo tomes para tu vida, porque es también para ti y para mí. Dice: ve ahora y destruye. ¿Qué dice? Destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Destruye por completo. Destruye por completo. Dice el Señor, le dice el Señor a Saúl: no dejes nada. Nada. Niños, mujeres, ganado, todo lo que tengan, todo lo que venga de Amalek tiene que ser destruido. Un poquito más adelante, versículos 7 al 9. Dice la palabra: luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Versículo 8: capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todo lo demás. Versículo 9: Saúl y sus hombres le perdonaron la vida. Diga conmigo: le perdonaron la vida. Le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Diga conmigo: lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. ¿Qué le había dicho el Señor? Arranca, destrúyelo todo. No tiene que quedar nada sobre la faz de la tierra. Nada. Dice la palabra: lo destruyeron todo. Cortaron con todo. ¿Menos con qué? Con lo que les atrajo. Muchas veces, hermanos, decidimos cortar con todo. Decidimos cortar con el mundo. Decidimos cortar con la vieja vida. Pero muchas veces en nosotros, algo que nos atraía o algo que no hemos querido soltar, nos está atando al espíritu de Amalek y le abre las puertas a ese espíritu. Si hay algo de Egipto, de la vieja vida aún en nosotros, es porque hay algo que te está atrayendo. Es porque hay algo que no queremos soltar. Pero el Señor nos quiere hacer libres. Amén. Aún así, pensamiento de lo que sucedía en ese tiempo. Quizás no cometes el acto de la vieja vida, pero hay un pensamiento en nosotros sobre eso. Iglesia, si hay un pensamiento, no se comete el acto, pero hay un pensamiento, hay una pequeña raíz. Hay una pequeña raíz que le da lugar al espíritu de Amalek a trabajar en nosotros. Amén. Y es lo que debemos destruir en nosotros. Le perdonaron la vida al rey y dejaron lo que a ellos les gustaba. No, dijeron: esto sí, Señor, pero esto no. Esto no. Muchas veces pasa en nuestra vida, hermano,
que le decimos al mismo Dios: Señor, yo te entrego esto, pero esto, y no queremos soltar. Y no te hablo solamente de pecado, sino que el Señor te puede hablar: deja este trabajo, deja de hacer lo que estás haciendo, deja esta relación con tal persona, corta con esa relación de amistad que no te está edificando. O muchas veces podemos hablar también de pecados de omisión que no queremos soltar, pero que le dan lugar al espíritu de Amalek en nuestra vida. Dios dijo que debíamos cortar con todo. Diga conmigo: cortar todo. Cortarlo todo. Pero no cortaron lo que les atrajo. Diga conmigo, por favor: cuidado. Más fuerte: cuidado. El mandato del Señor había sido destruir por completo. Por completo. ¿Sabe que la palabra nos enseña que toda autoridad es cabeza? ¿Sabía eso? ¿Cuál es la autoridad máxima de la iglesia universal? La iglesia en todo el mundo. Cristo, la cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo establece liderazgo, establece la cabeza de la iglesia, pastores. En otros lugares donde el Señor se mueve de forma apostólica, con un trabajo apostólico, levanta apóstoles, pero hay autoridades, hay líderes que el Señor levanta. Y el Señor nos habla muchas veces de cabeza como autoridad. El Señor un ejemplo que te doy: el Señor nos dice que el hombre es cabeza de su esposa, de la mujer, cabeza de la casa, cabeza de sus hijos. Y eso se está refiriendo a autoridad. Diga conmigo: cabeza es igual a autoridad. Ahora, ¿a quién perdonó la vida Saúl? Al rey, a la cabeza de Amalek, aquel que gobernaba. El que gobernaba a los amalecitas le fue perdonado. Le fue perdonada la vida. Recordemos, volvemos un poquito atrás, recordemos, por favor, los dos mandatos que el Señor había dado. Los destruirás todos y borrarás su memoria. Hablando de Amalek, borrarás su memoria de la faz de la tierra. Borrarás su memoria. Ahora quiero preguntarte: ¿dónde reside la memoria en el cuerpo? En la cabeza. El Señor quería que borren la memoria. El Señor quería, ¿sabes qué quería el Señor? Y en las viejas, en las batallas antiguas y también en tiempos de la Biblia, lo vemos con David. ¿Qué hizo cuando venció? Cuando venció a Goliat, le cortó la cabeza. Era el trofeo. Si yo corto la cabeza, la mano no puede actuar. Si yo corto la cabeza, el ojo no puede ver, el oído no puede escuchar. Se corta todo. ¿Qué pasa con una persona cuando tiene muerte cerebral, por ejemplo? No funciona el cuerpo. No funciona el cuerpo. El corazón solamente late, pero no puede mover el brazo, no puede mover sus pies, no puede ver, no puede oír, no puede tocar, no puede usar el tacto. Y el Señor lo que quería, y nos está hablando a cada uno de nosotros, es que cortemos la cabeza de Amalek para que no pueda obrar. Si cortamos la cabeza, él no va a poder obrar, no se va a poder mover. El Señor quiere que la iglesia destruya al espíritu de Amalek. Amén. En la iglesia y sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. El Señor no cortó la memoria, Saúl no cortó la memoria, no cortó la cabeza, sino que lo dejó vivir. Ahora,
Le doy un ejemplo. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Saúl cortó un árbol y le dejó la raíz. Eso hizo. ¿De qué le sirvió el trabajo? Si quedó la raíz. Eso iba a volver a surgir, iba a volver a crecer. Amén. Si yo no arranco de raíz un árbol, ¿qué pasa? Va a volver a fluir, va a volver a dar fruto, va a volver a crecer. Y es lo que el Señor quiere, que arranquemos de nuestra vida, que arranquemos de nuestra mente y de nuestro corazón para siempre. Y que la iglesia en general corte y no le dé lugar a este espíritu en medio de nosotros. Amén. Dios nos manda a cortar de nuestra vida lo que aún nos atrae del pasado, hermanos. Si hay algo que todavía nos atrae, que es de la vieja vida, que es del pasado, Dios nos está diciendo: debes cortarlo. Debes cortarlo. Diga conmigo: debo cortarlo. Debo desarraigar de raíz. Vamos más fuerte. Debo desarraigar de raíz. En el nombre de Jesús. Quiero hablarte un poquito de la cabeza, el significado de la cabeza, significado bíblico, significado espiritual. Isaías 9:15. Leo de la Nueva Versión Internacional. Yo sé que no lo tenemos aquí, pero escucha atentamente lo que dice Isaías 9:15. La cabeza son los jefes y la gente de alto rango. Vuelvo a leer. La cabeza son los jefes y la gente de alto rango. Saúl, al no obedecer al Señor, no cortó con la mayor autoridad del espíritu de Amalek. La mayor autoridad está en la cabeza. Y dice aquí la palabra que la cabeza son los jefes y la gente de alto rango. Como el ejemplo que dábamos recién del árbol, ¿verdad? La cabeza en la Biblia representa autoridad espiritual, o líder de un pueblo, o un líder de un ejército. Agag, este rey que fue perdonado, este rey que no fue destruido por Saúl, que fue desobediente a la palabra del Señor, al mandato del Señor, era la autoridad máxima de Amalek en este tiempo. Hermanos, en la cabeza está, de acá salen las ideas, de acá salen los proyectos. Ahora, el espíritu de Amalek, que no fue destruido por la cabeza, de ahí salen las maquinaciones, de ahí salen sus proyectos para destruir a la iglesia, para destruir a la familia, para destruir los proyectos de vida que puedas tener, para destruir la economía, para destruir los matrimonios. Pero hoy ha sido descubierto, amén. Ha sido descubierto y vamos a cortarlo en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, muchos hemos decidido salir de Egipto, pero quizás no lo hemos arrancado de nuestra memoria. Si todavía hay en nuestra memoria cosas de la vieja vida de Egipto, debemos clamar, debemos cortar en el nombre de Jesús. Que el Señor arranque de raíz de nuestra mente. Hoy vengo a decirte, iglesia, vengo a decirte de parte de Dios: corta con todo pensamiento del pasado, corta con toda raíz del pasado, de la vieja vida de Egipto, en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de no cortarle la cabeza a Amalek? ¿Cuáles son las consecuencias de no cortar toda raíz del pasado, aún con los pensamientos de pecado? ¿Cuál es la consecuencia de no cortarle la cabeza? Recuerda que la cabeza es autoridad. Si yo no le corto la cabeza a Amalek, a Agag,
en mi vida. Yo todavía le estoy dando autoridad al espíritu de Amalek. Todavía le estoy dando autoridad a Satanás, el diablo, sobre mi vida. Si yo no corto. Y cuando le damos autoridad, alguien que tiene autoridad, ¿qué pasa? Toma decisiones y hace. Una autoridad, nuestro presidente, por ejemplo, toma decisiones y hace. Tiene proyectos, comienza a actuar. Hermanos, si no cortamos la cabeza que representa la autoridad de Amalek, él toma decisiones en nuestra vida. Él hace, Él sigue obrando en nuestra vida y en medio de la iglesia. ¿Me está entendiendo, iglesia? Segunda de Samuel, acompáñame por favor. Segunda de Samuel 1. Segunda de Samuel 1. Voy a leer desde el versículo 10 en adelante. Aquí nos declara la palabra que estaba David dice la palabra que David recibe a una persona que viene a darle un informe y dice: yo entonces me puse sobre él. Esta era la persona que venía a hablar con David y venía a darle una noticia que le dolió a David. Dice: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y les he traído acá, mi Señor. ¿Saben de qué está hablando aquí la palabra? De Saúl. Saúl fue asesinado. Dice, porque sabía, dice, entonces me puse sobre él y le maté. Versículo 13. David le dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, que le había traído esta noticia: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: soy hijo de un extranjero. Aquel que le perdonó la vida a Amalek fue el mismo que lo mató. Fue el mismo que lo mató. Hermanos, si nosotros no cortamos con el pecado, no le cortamos la cabeza, le cortamos toda autoridad a lo que ya pasó, a la vieja vida sobre nosotros, el propósito de Amalek, el propósito de Satanás, el diablo, es matarte. Matarte, no solamente quitarte la vida, sino matar el propósito de Dios sobre tu vida. Dios tenía un propósito con este hombre, con Saúl, pero a causa de esa decisión de decir: esto no lo voy a cortar, esto todavía lo voy a permitir, y no cortó y no arrancó de raíz, terminó muriendo. ¿A manos de quién? De Amalek, de un amalecita. Tengamos cuidado, hermanos. Amén. Debemos arrancar de raíz, no darle lugar al enemigo sobre nuestra vida, porque si lo hacemos, si no cortamos y dejamos todavía lo que nos atrae, puede ser destruido el propósito de Dios en mi vida. Y puedo ser destruido yo, puede ser destruida mi familia, mis generaciones pueden ser destruidas. La vida de mis hijos está en juego, nuestro futuro, hermano. Tus nietos, tus bisnietos. Pero aquí hay una iglesia, nosotros debemos anhelar que nuestros hijos sean bendecidos. Debemos anhelar cortar con esto, debemos anhelar hacer la voluntad de Dios, que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros hijos sean libres de Amalek, que nuestros nietos sean libres de Amalek, en el nombre de Jesús. Pero solamente va a suceder si nosotros arrancamos la cabeza del rey, en el nombre de Jesús. Acompáñame un poquito más adelante, Primera de Samuel. Primera de Samuel
15, versículos 32 y 33. Primera de Samuel 15, 32 y 33. Dice: luego Samuel dijo: tráiganme a Agag. Samuel, a él no le habían encomendado esta tarea que él hace ahora. Miren lo que dice la palabra. Pero él decidió hacerlo. Tráiganme a Agag. Y él, dice, Agag, lleno de esperanza, porque pensó: seguramente ya pasó lo peor, me van a perdonar la vida, dijo Agag. Lo mandó a llamar Samuel. ¿A dónde estás? Tráiganmelo. Saúl le perdonó la vida. Estaba escondido. Dice: bueno, ya pasó lo peor, me llaman, me van a librar. He sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tus espadas ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Lo cortó en pedazos. No solamente le cortó la cabeza, lo hizo puré, lo cortó en pedazos. Esa debe ser nuestra actitud, iglesia. Esa debe ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa debe ser la voluntad de nuestro corazón. Destruir al pecado, destruir toda raíz que todavía puede estar en mí. Que todavía hay pequeños pensamientos en nosotros. Destruirlo de los pies a la cabeza. Samuel acabó con la cabeza. Acabó con el rey. Cortó con toda autoridad. Cuando Samuel cortó con esa autoridad, destruyó al rey, ya no había raíz, ya no había nada que pudiera perseguirlos. Fueron libres. ¿Habrá alguien que quiera ser libre aquí? ¿Habrá alguien que quiera ser libre de todo espíritu de Amalek, de todo mal pensamiento, de todo lo que todavía te atrae? El Señor te quiere dar libertad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hoy, iglesia, hermano, hermana, debemos tomar una decisión. Debemos tomar una decisión. Le voy a pedir, chicos, si me acompañan. Debemos tomar una decisión. O somos Saúl, o somos un Samuel. O somos un Saúl, o somos un Samuel. Yo no sé de qué manera te encuentras en este tiempo. Y te voy a pedir que te pongas de pie, iglesia, porque vamos a hacer algo profético en esta mañana. Hoy debemos tomar una decisión. Hoy el Señor te está diciendo: debes tomar una decisión. Eres un Saúl. Eres un Saúl que permite, que todavía permite lo que le agrada, que todavía permite darle autoridad al enemigo. Darle autoridad significa darle permiso. Todavía le estamos dando permiso a Satanás. Todavía le estamos dando permiso a Amalek. Te pido que permanezcas, por favor, que no te distraigas. Veo un movimiento atrás, por favor. No te distraigas, porque es importante lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Te pido que dejes que el Espíritu Santo te examine en esta mañana. Examina. Examina. ¿Aún le estás dando lugar a tus ojos? ¿En lo que miras? ¿Aún le estás dando lugar a Amalek? ¿Le estás dando autoridad con lo que escuchas? ¿Le estás dando autoridad, aunque sea pequeña, con esa relación que el Señor te dijo debes cortar con eso? ¿Le estás dando autoridad a algo que el Señor te dijo que debías soltar?
a ese trabajo del cual el Señor te habló, a las obras deshonestas que quizá el Señor ya te habló, al trato que tienes con los demás, al trato que tienes con tu esposa, con tu esposo, al trato que tienes con tus hijos. ¿Aún le estás dando lugar a Egipto? ¿Le estás dando autoridad a Amalek? Examínate. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿aún hay alguna raíz en tu corazón de pecado? Quizás te has esforzado tanto, te has esforzado mucho, y quizás le has dicho al Señor en tus oraciones: Señor, yo quiero ser libre, pero todavía está ahí. Hasta aquí has llegado, espíritu de Amalek. Hasta aquí has llegado. En el nombre de Jesús, levántate, iglesia. Levántate, joven. Levántense los jóvenes, levántense los ancianos, los adultos aquí, los adolescentes. Nos levantemos, iglesia. Levántate. Levántate, varón, cabeza de hogar, levántate. Levántate si aún hay brecha en tu casa. Levántate como autoridad espiritual. Eres autoridad en las manos de Dios. Levántate si hay brecha en tu casa, si todavía hay pecado, si todavía has permitido cosas en el hogar. Levántate en el nombre de Jesús. Ya no le des lugar, porque la única intención del enemigo, como lo hizo con Saúl, es matar a tu familia, matar tu matrimonio, matar tu propósito, cortar tu bendición económica, verte en pobreza. Esa es la única intención de la raíz de Amalek, de la autoridad de Amalek. Hoy debemos tomar una decisión. Y así como te hablo de tu casa, varón, quiero hablarte de tu corazón, que dice la palabra que también nuestra vida es casa donde el Espíritu Santo habita. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Si está desordenada y vacía, si están las cosas fuera de lugar, quizá está la silla en el baño, la cama en la cocina, hay desorden. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. No te quedes quieto. No te quedes quieto. No te relajes. No te quedes quieto en el nombre de Jesús. No te digas a ti mismo: bueno, ya está, no lo voy a poder vencer. Mentira de Amalek, mentira del diablo. Te quiere destruir. Levántate, abre tus ojos. Si no has visto en este tiempo el espíritu de Amalek, tus ojos han estado cerrados. Es porque el mismo Amalek te ha quitado autoridad. Te ha quitado autoridad. La autoridad de tu cabeza, que no te ha dejado ver, no te ha dejado oír la palabra del Señor. Y aún vienes y escuchas la palabra, pero nada causa dentro de ti. Y quizás no sabes qué es lo que está sucediendo. Escucho la palabra, estoy en la alabanza, pero no veo frutos del Espíritu. No veo fruto. Es porque hay otra raíz que no pertenece al Señor. Es porque hay otro fruto que no pertenece al Señor. En el nombre de Jesús, no vengo a traer juicio de parte del Señor. Vengo a decirte: abre tus ojos. Abre tus ojos. Y hoy tienes que tomar una decisión. ¿Eres un Saúl o eres un Samuel? Si eres un Saúl que permites que Amalek siga trabajando sobre tu vida, o eres un Samuel que hoy se levanta en el nombre de Jesús, toma la espada y le arranca la cabeza y destruye al rey, destruye toda autoridad de Amalek en nuestra vida. ¿Sabe de qué manera, iglesia? ¿De qué manera el ejército
venció al ejército de Amalek, el ejército israelita, el pueblo de Dios que somos nosotros, los escogidos. En el nombre de Jesús, cuando Moisés levantó sus brazos, cuando sus manos fueron levantadas, dice la palabra que el pueblo prevalecía y el pueblo venció y el pueblo aplastó. En el nombre de Jesús aplastó al enemigo. Y hoy quiero decirte, iglesia, levanta tus manos, levanta tus manos. El Señor quiere levantar tus manos. El Señor te quiere levantar, te quiere fortalecer para que aplastes al enemigo, para que no te conformes, para que no bajes tus brazos. Porque cuando los brazos fueron bajados, cuando la guardia fue baja, en el nombre de Jesús, ellos fueron destruidos. Muchos fueron muertos en el nombre de Jesús. Se dejaron llevar por el cansancio y fueron destruidos. Pero hay poder, hay un poder mayor, hay una autoridad mayor que está en Cristo, que está en Jesús. En el nombre de Jesús, que si hoy te determinas a cortarle la cabeza, que si hoy te determinas a levantar tus brazos en el nombre de Jesús, el Señor te hace libre. El Señor arranca de raíz. El Señor arranca de raíz todo espíritu de Amalek. El Señor arranca de raíz el pasado. El Señor puede arrancar de raíz todo lo que aún permanecía dentro de ti. El Señor puede arrancar de raíz todo lo que en tu casa te está trayendo problemas, te está trayendo consecuencias del pecado. En el nombre de Jesús hay un poder mayor. Hay un poder mayor que es de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tiempo, iglesia, de despedazar de raíz a Egipto. Es tiempo de despedazar los pensamientos del pasado. Es tiempo de despedazar toda autoridad que Amalek tuvo. Y decimos tuvo porque ya no la tiene, porque hoy te la entregamos a ti, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús tomamos la espada, tomamos la espada. Te pido que hagas un acto profético. Vamos a hacer un acto profético. Pon tu mano como si estuvieras agarrando una espada. Pon tu mano como si estuvieras agarrando una espada. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando contemos hasta 3, vas a cortarle la cabeza a Amalek. Vas a cortarle la cabeza a todo aquello que no te ha dejado en paz. En el nombre de Jesús. Amalek es tipología de todo lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios, todo lo que te oprime, todo lo que quiere frenar la voluntad de Dios en tu vida. Ese es Amalek. Y Samuel es tipología de lo espiritual. Samuel no era rey, Samuel no estaba reinando, pero era gobierno espiritual. Era el gobierno de Dios en la tierra, era el profeta de Dios. Y él discernía con los ojos espirituales lo que estaba haciendo, cortando al enemigo por completo, de raíz, no dándole lugar, porque él celaba la voluntad de Dios. Él celaba el poder y el mover espiritual de Dios. Te tenés que levantar como un Samuel por el Espíritu de Dios en tu casa, para que el Espíritu Santo more en tu casa, gobierne tu vida, gobierne a los tuyos, y Amalek huya. En el nombre de Jesús vamos a hacer este acto profético a la cuenta de 3. Cuando contemos a 3, vamos a cortarle la cabeza al enemigo. Vamos a cortar por completo. Y sabe que no vamos a dejar nada con vida. Como el Señor le habló a Saúl, pero no lo aplicó, hoy lo vamos a aplicar en nuestra vida. El Señor te está diciendo, no dejes nada con vida. No dejes nada con vida sobre tu vida. Ora por tu casa. No dejes nada con vida sobre la vida de tus hijos, sobre los pensamientos, la mente de tus hijos, sobre tu vida, en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Córtale la cabeza. Córtale la cabeza en el nombre de Jesús. Aleluya. En el
nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. En el nombre de Jesús, hoy tus hijos, Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús contra toda autoridad de Amalek. Y hoy le decimos: toda autoridad que tenía sobre nuestra vida ahora ha sido cortada. Somos libres, somos libres, somos libres de Amalek. Somos libres en el nombre de Jesús. Vas a ver el fruto de Jesús. Vas a ver el fruto del Espíritu Santo sobre tu vida. Vas a ver el fruto del Espíritu Santo sobre tu casa. Ora por tu esposo si no está aquí. Ora por tu esposa si no está aquí. Ora por tus hijos. Ora por tus generaciones que vendrán. Tus generaciones serán benditas si hoy te decides a cortar con toda autoridad, a cortar con todo aquello que ha venido de Egipto, a cortar con todo aquello del pasado, con los pensamientos, con el pecado, con todo aquello que nos atrae, con lo que no queríamos soltar. Hoy el Señor te dice: suéltalo, suéltalo y corta la cabeza, suéltalo y corta, despedázalo. Toma tu espada y corta, toma tu espada y arranca. Con tus manos yo te fortalezco. Arranca de raíz, arranca de raíz. Dile: fuera, 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 fuera. No tienes lugar en mi vida, no tienes lugar en mi mente, no tienes lugar en mi corazón. Soy libre para adorar, soy libre para adorar, soy libre para alabar a mi Padre, soy libre para cumplir el propósito eterno en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús declaramos restauración y vida. Libre, libre de todo espíritu de Amalek, libre de toda obra del enemigo, libre, libre en el nombre poderoso de Jesús. No podrás destruir la obra de Dios, no podrás, no podrás, no podrás, no podrás, porque ya ha sido cortado, ya ha sido destruido. En el nombre poderoso de Jesús somos libres, libres. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. En favor de la familia. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper. Romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. ¿Para qué? Para cadenas romper,
cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Invito a todos los varones, cabezas de hogar, que vengan aquí adelante para orar por ustedes. Los varones que son cabeza de su hogar, donde cae el peso, donde cae la carga de una familia, de hijos, esposas, trabajo. La cabeza de su hogar no tiene que ser cortada. La cabeza es Cristo, la cabeza es el Señor y ustedes le representan. Cierren sus ojos y vamos a orar. Acompáñenme, mujeres, familias, a orar por ellos para que el Señor los mantenga firmes. Siempre guarde sus pensamientos, su corazón. Espíritu de Dios, Padre, te damos gracias, muchas gracias por hacernos entender que tú eres la cabeza en nuestro hogar, en nuestra familia, aún aquí en la iglesia. Eres la cabeza, eres el representante nuestro, Señor, delante de lo espiritual, delante, Señor, del reino celestial. Eres tú quien gobierna en nosotros, Padre, pero sobre sus vidas, sobre estos varones, Señor, yo declaro libertad, yo declaro, Señor, una restauración de su mente, de su corazón, en toda área que le dificultaba, en toda área, Señor, donde tú todavía no tenías el control, el dominio. En esta mañana, Señor, vienes con tu yugo especial, con tu yugo de amor, de misericordia, sosteniendo la vida de estos hombres, sosteniendo sus casas, su familia, Señor, sujetando a sus esposas, a ellos como cabeza de hogar. En el nombre de Jesús, Señor, reconociendo la autoridad que delega sobre sus vidas. Ellos tienen que guardar perpetuamente, de generación en generación, Señor, tu evangelio. El llevar la palabra, Padre, es responsabilidad de ellos, que sus generaciones no se pierdan. En el nombre de Jesús, el dejar un legado, el dar, Señor, orden en su hogar, en su familia, un orden perfecto, Padre. Si ellos están alineados a ti, si ellos están aferrados a tu voluntad, caminando juntamente contigo, este propósito se cumplirá, Señor. En el nombre de Jesús, cortamos todo espíritu de Amalek, todo lo que se había levantado en contra de tu voluntad sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, son representantes tuyos, papá. Son reyes y sacerdotes en esta tierra. Oh, trae autoridad, Señor. Trae dominio propio en sus corazones, en sus vidas, Señor. Que ellos puedan gobernar en sus pensamientos, en sus emociones. En el nombre de Jesús, gobernar por sobre todas las cosas, Señor, echando fuera todo lo que les debilitaba, todo lo que rompía la paz en su hogar. En el nombre de Jesús, tengan, Señor, palabra, Señor, para levantar su casa, para restaurar sus vidas, Señor, palabra. La espada es la palabra de Dios, la espada, nutrirse de esa palabra, nutrirse siempre, Señor, recibir la guía, la cobertura, Señor, la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Oh, llénalos de ti, llénalos, Señor. Oh, sean autoridad, los reconocemos, Señor, los reconocemos como autoridad. Oh, una iglesia sana, una iglesia con buen gobierno, Señor, prevalece ante toda oscuridad. Prevalece, Señor, porque tú has sido fiel, eres fiel. ¿Quién podrá? En el nombre de Jesús. Ningún principio. Nada podrá, Señor, hacerte frente, porque tú eres quien gobierna. Forjadas, ¿quién podrá
estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca